Bueno chicos, esta mañana os envié por correo electrónico indicaciones para esta nueva parte del tema que nos quedaba. Ya sabéis que habíamos terminado la métrica y nos queda la parte de gramática. Vamos a intentar terminarla lo más rápido posible. Teniendo en cuenta que todo esto que aparece y que os voy a explicar ahora son cosas que ya conocéis porque las estudiasteis en quinto y en sexto. Por lo tanto, con un poco de atención seguro que lo entendéis muy bien. Pero si no lo entendéis, pues a través del correo electrónico, ya sabéis, me enviáis cualquier duda que tengáis. No olvidéis que este esquema os sirve para entender todo lo que aparece en el apartado de gramática de vuestro tema 6 del libro de texto. Os recomiendo que entréis, a los que entréis por aula virtual, a los que sois del digital, os recomiendo que entréis en vez de por secuencia digital, por unidad didáctica digital, porque así podéis tener la indicación de los números de página. Como yo he puesto en el correo electrónico los números de página para que hagáis los ejercicios, pues hacerlo a través de unidad didáctica digital, porque en la secuencia digital ya sabéis que no aparecen las páginas. Bien, el resto, los que sois no digitales, pues ya os he indicado las páginas de vuestro libro de texto. O sea, lo hacéis, hacéis las actividades y yo mañana os subiré las soluciones para que podáis corregir vuestros ejercicios, los que he mandado hoy, entre mañana y pasado, ¿vale? Bien, lo importante es que los hagáis esta tarde y que cualquier duda que tengáis me la preguntéis a través del correo electrónico. Bien, empezamos. Vamos a hablar de la diferencia que existe entre determinantes, adjetivos y pronombres. Bueno, adjetivo ya hemos visto en el tema anterior, pero ahora vamos a hablar de un tipo especial de adjetivo. No van a ser adjetivos calificativos, porque ya os expliqué que adjetivos hay de muchos tipos. Además de los adjetivos calificativos y de los relacionales, existen otros. Aquí vamos a ver otros tipos de adjetivos que también tienen relación con los sustantivos, pero de otra manera. Bien, los primeros que vamos a estudiar son los artículos. Los artículos no son ni más ni menos que una categoría que solo pueden colocarse delante de los sustantivos. Los artículos solamente se combinan, solamente se relacionan, son única y exclusivamente amigos de los sustantivos. Por lo tanto, siempre deben aparecer presentando a los sustantivos delante de ellos. Y aquí tenéis los artículos más importantes, los artículos de nuestra lengua, ¿vale? Los que vamos y que conocéis perfectamente. Fijaos, por una parte, los artículos pueden ser de dos tipos, determinados o indeterminados. ¿Qué significa determinado o indeterminado? Pues significa que ha aparecido alguna vez o que no ha aparecido nunca cuando nosotros hablamos. Cuando nosotros presentamos un sustantivo, la primera vez que lo presentamos es indeterminado. Por ejemplo, si yo estoy narrando y contando lo que le ha sucedido a un hombre, la primera vez que aparezca ese hombre, utilizaré un artículo indeterminado porque todavía no lo conozco. Una vez un hombre paseaba por el parque. Sin embargo, como ya lo he presentado una vez, siempre que vuelva a referirme a ese hombre ya no volveré a utilizar un indeterminado porque ya lo conozco, por lo tanto utilizaré el artículo determinado. El hombre, ese que aparecía en mi primera oración o en mi primer relato como uno, ya como lo conozco, aparecerá siempre de forma determinada. O sea que indeterminado es el artículo que utilizamos para presentar por primera vez a los sustantivos y los determinados son los artículos que ya una vez que los hemos presentado una vez ya los conocemos y por lo tanto utilizamos el determinado. Un hombre, el hombre. Aquí tenéis los artículos determinados e indeterminados de nuestra lengua. El, la, los, las y el indeterminado un, una, unos, unas. No podemos confundir artículo indeterminado con numeral. Solamente utilizamos el numeral un, una cuando estamos contando. Por ejemplo, no es lo mismo decir una vez vi un hombre paseando que compré un lápiz, una goma, 3 bolígrafos. En ese caso no son indeterminados, son numerales, que lo veremos más adelante. No confundáis indeterminado con numerales. Indeterminado es el artículo del sustantivo que aparece por primera vez en un discurso, en una narración. ¿Vale? Fijaos que además existe un tipo de artículo muy especial, que es el artículo neutro. El artículo neutro no es ni masculino ni femenino y solamente se puede utilizar en singular, no existe el neutro en plural, ¿vale? Los neutros solamente existen en singular. Pero en este caso, el artículo neutro solamente nos lo vamos a encontrar si va delante de adjetivos calificativos. Es decir, que para que yo pueda encontrar un artículo neutro, tiene que aparecer un adjetivo calificativo. Por ejemplo, lo bueno, lo barato,
En este caso tenemos, como observáis, un adjetivo calificativo, bueno y barato, son adjetivos. Si yo coloco delante un artículo lo, este artículo lo está en género neutro, ¿vale? Sin embargo, solamente puedo utilizarlo en singular. Esto lo veremos más adelante, con más detenimiento, pero simplemente que sepáis que también existe el artículo lo neutro, pero siempre que aparezca delante de adjetivos, ¿vale? Bien, luego también es importante que tengáis en cuenta que existen lo que se llaman los artículos contractos o contracciones. Nos referimos, en este caso, a dos. Solamente existen dos en nuestra lengua, al y del. Es decir, al es la contracción de la preposición a más el artículo el y del la preposición de más el artículo el. No diré nunca, recordad que esto nunca diréis, no es posible que utilicéis, por ejemplo, voy a el campo. Esto ya sabéis es incorrecto. Necesito utilizar la contracción al campo, ¿vale? No utilizamos nunca estos dos elementos por separado, sino que los contraemos en lo que se llama artículo, contracto o contracción. Seguimos ahora con otra categoría, los posesivos. Los posesivos, como sabéis, o como su propio nombre indica, es una categoría gramatical que lo que transmite es posesión de una persona sobre un objeto. Es decir, los posesivos sirven para indicarle al hablante que un objeto o una persona o cualquier realidad le pertenece. Por eso se llaman posesivos. Bien, de los posesivos tenemos que tener mucha precaución con ellos. Y es importante saber siempre si el posesivo lo colocamos delante de un sustantivo o lo colocamos detrás de un sustantivo. Por lo tanto, una vez que yo me haya aprendido los posesivos y que los sepa identificar, aquí tenéis el cuadro que tenéis que estudiaros y que tenéis que retener, tengo que tener muy claro que no es lo mismo utilizar un posesivo delante de un sustantivo que utilizarlo detrás de un sustantivo, porque dependiendo si va delante o detrás, no me referiría a la misma categoría morfológica. Es decir, posesivo es, pero no es lo mismo que vaya delante que vaya detrás, porque yo diré que es posesivo, pero si va delante lo llamaré categorialmente, la categoría a la que se refiere es un determinante, mientras que si lo coloco detrás, entonces me estoy refiriendo a un adjetivo. Es decir, no es lo mismo un determinante posesivo que un adjetivo posesivo. Todo dependerá si lo coloco delante o detrás. Por lo tanto, es muy importante siempre saber dónde se colocan estas categorías, porque así no confundiré si es determinante o es pronombre, aunque sea un posesivo. Bien, fijaos que los posesivos se clasifican a su vez en un solo poseedor o varios poseedores. Es decir, que el objeto poseído puede corresponder solo a una persona, un solo poseedor o a varias personas. Y además pueden estar en singular y en plural. Y además, género masculino y femenino. Tenemos que tener en cuenta todas estas variables, ¿vale? Fijaos, un solo poseedor, pues aquí tenéis mi, tu, su, mío, tuyo, suyo, mi, tu, su, mía, tuya, suya, y en plural, mis, tus, sus, míos, tuyos, suyos, etc. ¿Vale? En plural, pues hace referencia a varios poseedores, nuestro, vuestro, suyo, nuestro, vuestro, suyo, nuestra, vuestra, suya o nuestras, vuestras, suyas. Y fijaos, he marcado aquí con un fluorescente especial unas formas a las que he denominado formas apocopadas. Nosotros ya sabemos, si estuvisteis atentos en su momento cuando hemos explicado, lo que son las formas apocopadas. Apocopado quiere decir que se hace poco, que se hace pequeño. Apocopar, cuya base léxica es poco, ya sabéis, le hemos colocado un prefijo y un sufijo, hemos creado una palabra prefisufijada, pero la palabra base léxica de esta palabra es poco, ¿vale? Bueno, hemos hecho poco. Si os dais cuenta, la diferencia que existe entre mí, mío, tú, tuyo y su, suyo, no es ni más ni menos que en el caso de mí, tú, su, hemos eliminado la parte final, le hemos quitado la parte final, hemos eliminado una sílaba. Por eso lo hemos apocopado, le hemos quitado la sílaba por el final y lo hemos hecho pequeño. Esto solamente ocurre cuando yo el posesivo lo coloco delante del sustantivo. Es decir, que yo no puedo decir mío libro. Si yo quiero colocar el posesivo delante de un sustantivo, tengo que apocoparlo, es decir, mi libro. Pero nunca diré mío libro. ¿Entendéis? Si
yo quiero utilizar el posesivo delante del sustantivo, tiene que estar apocopado. Sin embargo, lo que sí podría utilizar perfectamente sería, por ejemplo, la secuencia el libro mío. Observad, en este caso he utilizado también un posesivo, mío, pero lo he colocado detrás del sustantivo. En este caso, el posesivo está delante del sustantivo. Si os dais cuenta, si yo coloco el posesivo delante del sustantivo, tengo que utilizar la forma apocopada. Sin embargo, si lo utilizo detrás del sustantivo, tengo que utilizar la forma plena, es decir, con todos sus elementos, sin quitar ninguna. Esta es la diferencia entre un determinante posesivo y un adjetivo posesivo. Es decir, si yo lo coloco delante del sustantivo, diré que el posesivo se llama determinante, y si lo coloco detrás del sustantivo, en este caso, diré que el posesivo es un adjetivo posesivo. Mirad los ejemplos. Tu hermana tiene algunos juegos nuestros. Fijaos, en este caso, tú es un determinante posesivo porque lo he colocado delante de hermana. Sin embargo, nuestros es un adjetivo posesivo porque lo he colocado detrás de juegos. La diferencia está en que tú va delante, nuestros va detrás. Por eso tú es determinante y nuestros es adjetivo. Lo mismo que dice que es su casa, pero no es realmente suya. Fijaos, el su está apocopado porque lo he colocado delante del sustantivo, por eso es un determinante. Sin embargo, aquí tenemos suya. ¿A quién se refiere suya? Se refiere a la casa. Fijaos, suya está detrás de casa, aunque esté muy lejos, está detrás de casa. Por lo tanto, suya es un adjetivo posesivo, está forma plena, forma apocopada, siempre que lo coloque delante. Fijaos en este ejemplo, mi tesoro, el anillo es mío. En este caso, mi va delante del sustantivo, por eso es una forma apocopada. Siempre ocurre cuando lo coloco delante del sustantivo. Sin embargo, mío es posesivo también. Sin embargo, va detrás del sustantivo al que se refiere. Como va detrás del sustantivo al que se refiere, aparece en forma plena, por lo tanto, adjetivo. Lo que nos tiene que quedar claro en resumen es que si coloco los posesivos delante del sustantivo son determinantes y casi todos ellos tienen que ir apocopados, a no ser que se refiera a varios poseedores, si va detrás, en este caso, a adjetivos posesivos, porque se colocan detrás del sustantivo.